Vamos a meternos en la primera entrevista de este Rico al Cuadrado en esta jornada del día jueves 9 de junio del año 2022. Me dicen que ya nos encontramos conectados con Roque Cantoya de la consultora Doxa Data por algunos números en la provincia de Santa Fe. Roque, Andrés Batistela te saluda. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo estás? También un saludo a toda la audiencia. Gracias por el contacto. No, gracias a vos por atendernos y para que nos expliques un poco, bueno, de este sondeo que hicieron en la provincia de Santa Fe. Arranquemos por el aspecto técnico, ¿cuántas personas sondeadas y con qué metodología, Roque? Sí, nosotros hacemos de manera habitual encuestas en Ciudad de Santa Fe, en Ciudad de Rosario. Esta vez hicimos un estudio provincial de casi 1.300 casos. Encuestamos en 16 de los 19 departamentos de la provincia, con un margen de error estadístico aproximadamente de 3 puntos, indagando cuestiones vinculadas con el escenario electoral, pero también con las problemáticas y con la aprobación de la gestión de los distintos niveles de gobierno. Ujú. Arranquemos entonces por los niveles de aprobación de las distintas gestiones, Roque. ¿Qué fue lo que se encontraron? Lo que venimos nosotros, Andrés, marcando es que tanto Perotti como Alberto Fernández lo tenemos estabilizados ya hace poco más de 6 meses, en torno a los 30 puntos de nivel de aprobación. Algo mejor el gobernador de la provincia, principalmente al interior de los departamentos, y un poco más flojo dentro de las ciudades de Rosario y la ciudad capital provincial de Santa Fe. Lo Ujú. que sí identificamos también es que el nivel de desaprobación asciende a poco más del 60%, con lo cual únicamente las dos gestiones del Frente de Todos en la provincia, tanto la provincial como la nacional de Alberto Fernández, es bien vista o es aprobada únicamente por el sector identificado con esta fuerza política. Es decir, la gestión de Perotti y la gestión de Fernández en Santa Fe únicamente convence a los propios, al Ujú. núcleo de lo que denominamos habitualmente los fieles a un proyecto político. Sí Claro. tiene muchas dificultades para perforar y ser aceptada de manera positiva por independientes o por personas santafesinas que han acompañado a otras fuerzas políticas en los últimos años. Bien, ahí hay un dato entonces. ¿Y en cuanto a intención de voto midieron en torno a qué fuerzas políticas podrían el año que viene disputarle, por ejemplo, en la provincia el poder al peronismo? Sí, lo que estamos viendo es que cuando sumamos distintos candidatos juntos por el cambio que han competido en una interna interesante el año pasado, como puede ser Puyaro o Carolina Lozada, vemos que Juntos por el Cambio es la principal fuerza política hoy a nivel provincial, con una intención de voto cercana a los 30 puntos, mientras que el Frente de Todos, aún con candidatos potenciales a gobernador, con un nivel de desconocimiento muy alto, sobre todo al interior de Santa Fe. El senador Marcelo Lewandowski aparece como la figura más competitiva, con mayor nivel de adhesión, pero también, insisto, muy desconocido por fuera de Rosario, y con candidatos que, si bien expresan distintos sectores del peronismo, como son los diputados Busato en el caso provincial y Marcos Clery en el caso nacional, bueno, tiene un nivel de desconocimiento también bastante bajo que les impide por el momento ser competitivo. En un tercer lugar, lo tenemos ubicado como siempre al Frente Progresista, con candidaturas como la de Pablo Hapkin, el intendente Rosario, como de Clara García, que fue la candidata a senadora el año pasado, y Ujú. también lo incluimos al ex gobernador Antonio Bonfatti. El Frente Progresista en este escenario estaría terciando con casi 20 puntos de intención de voto a nivel provincial. Claro, ahí hay otro dato, ¿no? Si se llega a armar este frente de frente ese que se anda mencionando, con la inclusión de los sectores que hoy están en el Frente Progresista, prácticamente estaría sellando una muy posible victoria, Roque. Sí, nosotros vemos que únicamente la vocación por la continuidad del peronismo al frente del gobierno provincial es apoyada por aproximadamente entre el 30 y el 35% de los santafesinos, mientras que hay muchos que se volcarían por alguna de las opciones de la oposición. O bien el tradicional Frente Progresista, que ha ido menguando a sus integrantes en los últimos años, o estas nuevas expresiones de Juntos por el Cambio, lideradas por Lozada por un lado y por Maximiliano Púzaro por el otro. Claro. Ahora bien, Andrés, nunca en política la suma de las voluntades es aritmética y va a haber que ver luego con la confección final de los frentes en la provincia, de las coaliciones, a qué sectores terminan intentando representar, cuál es su mensaje de campaña, cuál es su propuesta de gobierno para ya a finales de este 2022 tener un escenario más claro de lo que puede pasar
en la renovación de la gobernación el año que viene. ¿Me repetís un dato? ¿Puyaro es el que individualmente está mejor posicionado? Sí, lo tenemos a Puyaro con 14 puntos de intención de voto, seguido muy de cerca, como te comentaba, por Marcelo Lewandowski, que principalmente se destaca, por supuesto, en Rosario y en Gran Rosario, bastante por abajo en el resto de la provincia, y también con 12 puntos a la actual senadora nacional Carolina Lozada, en el primer pelotón, por así mencionarlo. Luego sí tenemos los tres actores del Frente Progresista, tanto Bonfatti como Hapkin y en menor medida Clara García, redondeando aproximadamente 20 puntos de intención de voto. Claro. ¿Midieron la cuestión nacional también? Sí, en este estudio también indagamos la cuestión nacional. Aquí el escenario es no un poco más claro, pero la gente identifica a todos los actores políticos. El nivel de indecisos cae dramáticamente, mientras que a nivel provincial estamos hablando casi de 25 puntos de indecisos, a nivel presidencial es menor al 10%. Y lo que tenemos en este caso es un primer lugar muy competitivo entre Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno de Capital Federal, con algo más de 21 puntos, seguido muy de cerca por la actual vicepresidenta Cristina Fernández y en tercer lugar el expresidente Mauricio Macri. Tanto Cristina como Macri vemos que, aunque tengan una imagen negativa muy alta en la provincia, han conservado un núcleo de fieles, de seguidores, que en el caso de que se volvieran a presentar como candidatos a presidente, tienen un piso bastante alto. El problema de estas figuras es que el piso muchas veces coincide con el techo y el nivel de crecimiento de cara a una general o de cara a un balotaje más aún parece bastante menguado. ¿El fenómeno libertario tiene correlato en Santa Fe? El fenómeno libertario tiene correlato, Andrés, en las grandes ciudades, Ujú. principalmente en Rosario, algo en Ciudad de Santa Fe, pero cuando nos corremos al interior de la provincia, donde las identificaciones políticas son distintas, donde el vínculo con el presidente comuna, con el intendente, inclusive con el senador departamental, terminan estructurando las preferencias políticas, las preferencias electorales, vemos que la figura de Milei no perfora de la misma manera que pasa en la gran ciudad. Milei tiene una imagen positiva de aproximadamente 30 puntos, pero un rechazo bastante elevado, de casi el 60% de los Ujú. santafesinos tiene imagen negativa de él. Es decir, tiene intención de voto, 12% de los santafesinos lo elegiría como presidente en este estudio que cerramos a mediados de mayo, pero insisto, el rechazo que crea su figura principalmente en los departamentos del interior nos da a entender que probablemente también esté más cerca del techo en su rendimiento electoral provincial que del piso. Claro. ¿Cristina es la mejor posicionada a nivel nacional? Lo tenemos en un primer lugar a Larreta, Ujú. seguida muy de cerca por Cristina Fernández, pero cuando hacemos también la sumatoria por fuerza política, nuevamente tenemos a Juntos por el Cambio bastante por encima del Frente de Todos, replicando casi números muy parecidos a lo que fueron la última contienda electoral de noviembre pasado, donde Juntos por el Cambio logró el triunfo en la senaduría nacional con casi 10 puntos de distancia. Claro. Bueno, ¿cuándo, para ir cerrando, Roque, cuándo van a hacer el próximo sondeo? Nuestra intención es poder ofrecer un informe trimestral de la Ujú. realidad política provincial, así que seguramente lo estemos compartiendo con ustedes y con todos los oyentes para que estén al tanto un poco de qué piensan los santafesinos en las distintas latitudes de nuestra provincia, que es muy particular, que es muy heterogénea, y como decía, cuando vamos por fuera de la circunvalación de Rosario, de Santa Fe, las cosas cambian bastante y eso también hay que tenerlo en cuenta porque hay departamentos que inclusive el peso electoral es muy significativo, como es el caso de General López, General Obligado, o departamentos grandes del interior provincial. Claro. Roque Cantoya, como siempre, muchas gracias y la seguimos en cualquier momento, lo vamos a seguir molestando. Gracias Andrés por el contacto, que tengan buena jornada. Buena jornada, ¿eh? Roque Cantoya de la consultora Doxa Data que han realizado